estamos dejando la ciudad de Dallas. Vamos a seguir nuestra ruta que es para el norte, más para el lado del este. Ya dejamos atrás las autopistas, el caos vehicular y todo de Dallas. Y nos va a seguir acompañando el calor porque el verano recién acaba de empezar acá. Así que los invitamos a este nuevo video de ruta por Estados Unidos. De ruta por distintos estados, porque en cualquier momento vamos a dejar Texas, vamos a pasar a Luisiana. Creo que acá los estados empiezan a ser un poquito más chicos y por ahí en 1000 kilómetros cruzas 4 estados. Así que por ahora agarramos la ruta I-20 para el este y bueno, vamos a ver qué depara. Miren qué linda y qué verde que viene la ruta de hoy. Hay muchos árboles a los costados, un paisaje que nos sorprendió, la verdad. Mucho campo alrededor, cuando no hay árboles hay campo. Se ve que es zona productiva. Y después viene sin mucha novedad la ruta, ¿no? Bastante tranquila, por suerte. Veníamos charlando y se me pasó el cartel de bienvenidos a Luisiana. Welcome to Louisiana, un nuevo estado en Estados Unidos que pisa blanquita. Creo que igual vamos a parar acá a 3 minutos, si no me equivoco, en un área de descanso. Así que bueno, para darle la bienvenida a Luisiana. Bueno, mira, cambio de estado, cambio de paisaje. Acá el pasto está larguísimo. Sí, pero Venía. sigue verde, muy verde. Sí, sigue verde, pero venía con el pasto súper cortadito a los costados. Me encantan las rutas desérticas y todo para manejar, pero el verde es como que me gusta más, es vida. Bueno, llevamos como 3 horas de ruta, así que vamos a hacer una parada. Momento de estirar las piernas. A ver qué onda la rest área de Luisiana. A ver acá. Mira, hay Dump Station. Si quieres, andate directo a la derecha. Vale. Esas dump stations sirven para vaciar las aguas y todo gratis. Mira, tiene mesitas de picnic con techo. Espacio para camiones. Creo que tenés que mantenerte a la derecha. Ahí está la, mira, adelante. Ah, no la veía. Mientras Martu prepara la merienda, voy a mostrarles un poquito este área de descanso, esta parada en la ruta. Es muy parecida a todas las que venimos visitando. De este lado hay más quinchitos con mesas. Por acá son todos baños. Acá hay baños, allá atrás hay baños. Y de este lado está el centro de visitantes, para allá. Que para no perder la costumbre llegamos tarde y ya está cerrado nuevamente. Así que bueno, no vamos a poder entrar al centro de información. Pero todo el resto del área sí está abierta al público las 24 horas. Ahí en los baños también hay máquinas expendedoras por si quieres parar y comprar algo de comer rápido, algo para picar. Y por acá tenemos el cartel de Luisiana. Este es un estado donde viven más de 4 millones de personas. No es de los más poblados de Estados Unidos. La ciudad más poblada es Nueva Orleans, conocida por el jazz, por la música, pero queda más al sur, hacia el lado del Golfo de México. No está cerca de la ruta que estamos haciendo nosotros. Y Nueva Orleans, a pesar de que es la ciudad más habitada de este estado, no es la capital. La capital es una ciudad que se llama Baton Rouge. Es un estado conocido por su multiculturalidad, por su gastronomía. ¿Vamos a merendar afuera? ¿Qué hacemos? Hace un calor, en lo que tardé en dar la vuelta me chivé toda. Es que como venís manejando con el aire, es como que decís, ah, bueno, no hace tanto calor, está lindo, pero te olvidás. Te bajás 2 segundos y... Bueno, yo no me bajé, pero acá ya hace un calor también tremendo. Lo único que tiene aire acondicionado es el baño. Merendar en el baño creo que estaría complicado, ¿no? No, está re duro el calor, la verdad. Está difícil de sobrellevar. Prende a Blanquita, dale. Sí, ahora prendemos. Creo que voy a pasar el agua al termo. Salimos de la rest area y a 1 kilómetro había una estación de servicio para cargar gas. Estamos sin gas hace como 10 días, creo. Cuando fuimos a Oklahoma, desde ahí tratamos de cargar, no pudimos, y en Texas no hemos cargado porque hace tanto calor
que casi no cocinamos adentro, la verdad. Hemos comprado pollo que viene cocido en el Walmart, hemos comido cosas frías, después estuvieron los banderazos y estuvimos medio como a las corridas, así que no hemos cargado gas desde hace rato. El agua ahora para el mate encima la calentamos con la pava eléctrica, así que tampoco lo usamos para eso. Pero bueno, queremos tener gas porque es más cómodo. Así que Belu se fue ahí a la Lops a preguntar a ver si nos pueden cargar la garrafa. Ojalá que sí, así ya tenemos gas en Blanquita. ¿Te dieron el ok? Vamos a sacar entonces la garrafa. Yo ya la había dejado desarmada el otro día, pero bueno, tengo que vaciar primero un poco el baúl. El lío que tenemos en este baúl, amigos. Listo. ¿Se la llevo ya? Bueno, parece que vamos a tener gas. Eso parece. 6 galones le entraron. ¿Cuánto te cobraron, Belu? 27,60. Creo que es la más cara que pagamos hasta ahora. Está bien que la llenó bastante, pero... la llenó toda. Le entraron 6 galones.3. O sea, sí, está al tope. Pero fue lo más caro. Estaba a 4 el galón, más los impuestos que van aparte. Ya estamos retomando la ruta. Y ahora vamos a ir hasta un súper a hacer algunas compritas porque no tenemos mucha comida. Y después sí vamos a seguir un poquito más de ruta. Creo que igual vamos a dormir en alguna rest area que vamos a ver. Oh, ¿dónde llevo esa camioneta? Sí. Qué bonito este lago, está enorme. Esto sí que no lo esperaba, ¿eh? No. Qué lindo lago. Y vamos cruzándolo. No sé si será un lago o un río, ¿qué es? Pero está de un lado, acá. Por allá del otro lado del puente. Hay vistas. Sí, es gigante. Ahora anochece re tarde, son 7 menos 20 y todavía queda bastante luz. Y también hay como 40 grados de térmica hasta ahora, así que viene bien manejar con el aire. Entre que hicimos las compras nos pasó lo mismo de siempre y se nos hizo tarde, así que dijimos, bueno, dormimos en el Walmart, que vamos a seguir de noche, no tiene mucho sentido. Y para comer, compramos un pollito que había de descuento, miren, $3.60 el pollo rostizado entero. Este es con ajo y hierbas. Y compramos también este de acá, miren, que es una ensalada de papa, huevo y mostaza, dice. Así que comeremos eso y mañana seguiremos ruta por el estado de Luisiana. Los precios, eso sigue todo igual de lo que veníamos en Estados Unidos. Miren, 9 de la noche, acá adentro 36 grados. Así que es una buena idea comer cositas cocinadas. ¿Y qué pasó, Martucci, mientras estás preparando la cena? Estoy desmenuzando el pollo. Nos golpeó un señor que antes nos vino a hablar en el estacionamiento porque le llamó la atención el ploteo de la camioneta, que decía que estábamos viajando y nos vino a traer plata. Dice, no es mucho, pero los quiero ayudar. Así que si estás viendo el video, muchas gracias. Para nosotros es un montón, la verdad no me acuerdo el nombre del señor, pero... Sos muy malo con los nombres. Sí, pero qué generosa que es la gente. Nuevo día de ruta, Martucci. Nuevo día. Arrancamos rumbo al este otra vez. No sabemos cuántos kilómetros vamos a hacer porque en realidad tenemos que editar. Así que la idea es encontrar algún lugarcito con un árbol que nos refugie un poquito. Veremos dónde lo encontramos. Y la noche en el Walmart estuvo tranquila. La verdad que dentro de todo pudimos dormir, nadie nos molestó ni nada. No hizo tanto calor por suerte. Así que, bueno, vamos a rotear un poquito.
prácticamente sin darnos cuenta, cambiamos de estado. Salimos de Luisiana, estamos entrando a Mississippi. Ahora estamos pasando por una ciudad que se llama Vicksburg. Lo que tiene la autopista es que es rapidísima, esta es la I-20. Lo malo es que no te baja en ningún lado, así que vas viendo todo desde arriba. Tenés que vos buscar en dónde te querés bajar antes. Sí, pero bueno, tampoco hay mucho para ver, ¿no? Son más que nada ciudades. Sí nos viene sorprendiendo que en la ruta hay muchos árboles, muchísimo verde, muchos ríos, muchos lagos. Mirá el tren pasando por la izquierda. El tren por aquel puente y de este lado, imagino que debe ser el río Mississippi. Es el río Mississippi y el límite entre Luisiana y Mississippi también. Así que vamos a entrar a un nuevo estado. Este fue extremadamente verde, aunque medio que bueno, lo pasamos de largo, ¿no? Qué largo ese tren. Son increíbles los trenes acá. Sí, son bien de carga. Welcome Center. Y ahora sí tenemos de este lado el cartel de Welcome to Mississippi. Como tenemos que parar un par de días para editar, encontramos un laguito que está en Jackson, Mississippi, a 1 hora de donde estamos en este momento. Así que la idea es llegar ahí. Sí, queremos quedarnos unos días. Queremos encontrar un lindo lugar para pasar unos días, porque del lado del este hay menos lugares para parar así por libre. La mayoría de los lugares que estamos encontrando son estacionamientos de Walmart o Cracker Barrel o eso. Si no, hay que ir a un camping pago, que en nuestro caso no nos sirve tanto porque no tenemos para vaciar agua, no tenemos para conectarnos, sería solo por el lugar físico. Sí, tampoco igual hay tanto cambio, es como todo más ciudades. Así que estamos buscando un punto con naturaleza para además no morirnos de calor. Así que vamos a ver si lo encontramos. Estamos fascinados con los árboles al lado de la ruta. Justo acá se abre un poquito, pero árboles enormes, enormes, enormes. Como medio selvático parece además, ¿viste? Como que mucho verde. Mirá acá a la derecha. Están prácticamente en la ruta. Y ya es como la tercera vez en la ruta que nos pasa que están trabajando y hay que frenar a cero. Vamos a dejar un ratito la autopista. Llegó la hora de bajarnos. ¿Cómo se mandó ese auto delante del camión? 4 carriles de una. Dice que está prohibido hacer esta ruta con camiones. Igual debe estar buena, me imagino. No tenemos ninguna referencia ni nada. Mirá, tienen el cartel de parques nacionales, ¿viste? Sí, Natchez Trace Parkway. Sí, decía Servicio de Parques Nacionales. Sí. Esta ruta es una ruta escénica, histórica, que se ha usado hace cientos de años por los nativos de Estados Unidos, por soldados, por traficantes, por los colonos europeos. Tiene más de 700 kilómetros de recorrido, nosotros vamos a hacer un tramito nomás. Atraviesa como 3 estados y fíjense cómo cambió la ruta. En las rutas que son más chiquitas se puede apreciar más la vegetación. Miren el verde. Parece que nos va a comer en cualquier momento. ¡Fua! Pedazo de lago. Estacionamos a un costadito de la reserva esta que tenemos acá, que si no me equivoco se llama Barnett, el lago. Son las 6 de la tarde y está haciendo 43 grados de térmica. Está insoportable el calor. Tengo puesto un ventilador, Belu tiene puesto ahí el enfriador ese que no tira nada. Y estamos haciendo tereré en vez de mate. Porque estamos en crisis, la verdad. Es insoportable el calor que está haciendo. Nos recorrimos todo el lago de punta a punta y no encontramos un solo lugar para parar abajo de un árbol. De hecho, no hay lugares para parar.
Y bueno, ahora vinimos a este lugar, nos tiramos como en un pull out, que aunque sea un poquito de verde, ven que estamos como en un pastito, pero la verdad que está haciendo muy cuesta arriba el viaje en el verano de acá. Está haciendo mucho calor todos los días, no quiero parecer repetitivo, pero realmente la estamos pasando mal con el calor. Evaluamos poner un aire, pero en nuestro techo no entra, así que la única opción que tendríamos sería tirar el panel solar que tenemos, comprar 2 paneles y además un aire, agujerar el techo y ponerlo. Así que por ese motivo es que la verdad que no lo hicimos, pero está insoportable, les juro que no se puede, tenemos que editar y no tenemos ya energía para hacerlo. Creo que el calor es de las peores cosas que hay cuando uno viaja. Tengo acá el abanico que nos dieron el otro día. Pero bueno, nada, estamos intentando ponerle onda para que aunque sea podamos seguir subiendo los videos porque es de lo que vivimos. Pero está complicado, ¿no, Belu? Es insostenible la situación. O sea, no hay viento, no hay nada. Hay tufo afuera. Sí, no. Y uno se transpira y, no sé, a mí la transpiración me hace sentir cansada. O sea, es como estoy agotada y no son las 6 de la tarde. O sea. El problema es que solo tenemos aire cuando manejamos y no podemos vivir manejando porque si no, no conocemos ni recorremos nada. Hace como 2 semanas ya que no estamos cómodos, que estamos escapando siempre del calor, yendo al gimnasio para poder tener un poco de aire y bañarnos, pero de sentarnos a trabajar y eso es como que no encontramos la vuelta todavía. Calculo que le vamos a terminar encontrando, pero no es la primera vez que pasamos calor en el viaje. Pero se está haciendo complicado. Nuevo día en Jackson, Mississippi. Hoy vamos a ir a recorrer la ciudad. Es 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. Hoy festejan los 250 años de independencia acá y nosotros pasamos como 3 días ya en la ciudad. Pero nos quedamos quietos aprovechando que estábamos un poco más tranquilos, que bajamos un cambio después de los días de Mundial para poder ponernos a editar, para ponernos al día con un montón de cosas. Encontramos un shopping que tenía zona de comida con aire acondicionado, así que íbamos todo el día ahí a estar cómodos para poder usar las compus. Creo que 2 días enteros los pasamos ahí, pero bueno, nos vino bien para trabajar, que también lo necesitábamos, así que bien. Y hoy lo que vamos a hacer es ir al centro de Jackson para recorrer esta ciudad que no es tan turística, de hecho tiene bastante mala fama, pero vamos a descubrir nosotros a ver qué nos parece. Totalmente, a ver qué onda. De por sí Jackson ya es una ciudad mucho más chica que las que veníamos recorriendo, que las megaciudades. Acá hay unos 600.000 habitantes en toda el área metropolitana. Solo menos de 140.000 viven en la ciudad de Jackson, capital del estado. Así que no es un estado enorme, digamos. Tremendo rayo cayó de atrás. Hace un rato cayó otro más también, así que bueno, vamos a ver qué es lo que podemos recorrer. Esperemos que nos acompañe el clima. Aunque te digo que con que baje este calor, porque hay una humedad en el ambiente que es dificilísimo bajarse a pasear. Al principio del video les dijimos que ya es insostenible el calor, por eso estos días estuvimos yendo al shopping todo el día. Estamos viviendo a base de shopping para trabajar y a base de gimnasio para ir a hacer ejercicio y bañarnos después fresquitos. Y estirar el horario de aire acondicionado, entonces ya salimos como 10:30 de la noche del gimnasio, ya bañados todo. No, hay días que no, el otro día no pudiste dormir nada, a mí me pasa igual, es... una tormenta eléctrica, pero... Por allá atrás están cayendo los rayos. Hace rato que no vemos una tormenta eléctrica. Mejor igual, no es una experiencia que tenga ganas de vivir en este momento. Pero bueno, encontramos esta forma por el momento de sobrellevar el calor y andando en blanquita. Sí, lo bueno es eso, que las ciudades tienen casi todas shopping o gimnasios. Así que mal tenés algún lugar para refugiarte. Ahora estamos en el barrio conocido como Fondren. Miren qué bellas construcciones. Son construcciones de 1920, 1930. Es un barrio artístico. Es el barrio más buscado hoy en día por los artistas, por los músicos. Está lleno de bares, cafeterías. Así que la gracia acá es caminar viendo los edificios. O pasear en blanquita. Bueno, los podés ver con aire acondicionado incluido. Dicen que antiguamente en este barrio funcionaba el hospital psiquiátrico de Mississippi
pero bueno, después se transformó en un barrio, como vemos ahora, más artístico. Miren acá qué bonitos los locales. Mira, acá hay más locales, ¿viste? Mira, vamos a ir para aquel lado, para que está despejado, a ver si zafamos un poquito de la lluvia y podemos recorrer. Me parece una buena idea. Me acaba de llegar, mira, alerta de tormenta severa podría afectar a tu ruta. Puse en el GPS la próxima zona, el distrito histórico, para ver si nos alejamos de esta zona y podemos bajar a caminar, pero me parece que va a seguir igual. Bueno, el barrio Fondren era bastante chiquito, eran 3 calles. Yo me imaginaba más murales, como algo más pintoresco, no había nada, la verdad. Algún localcito. No, así que bueno, por eso fue bastante rápido el paso. Miren, ahí está el Capitolio, sede del gobierno, y es monumento histórico también. Bonita la construcción, ¿eh? No hay nadie en la calle. Está bien que es feriado también, ¿no? Claro, sábado, feriado, se suma todo. Lluvia. Hace días que viene amagando con llover y no llueve, mirá. Y justo hoy se largó. Jackson es una ciudad con muchísima historia, como les contábamos, tiene mala fama. En los últimos años ha salido en las noticias por tener una de las tasas de criminalidad más grandes de Estados Unidos. Ha tenido crisis que han dejado a la ciudad sin agua potable. Por todo esto, la verdad que la reputación que se hizo no es de las mejores, no es una ciudad que vive del turismo. De hecho, muchos viajeros justamente por esto se saltean. Pero como nosotros ya estábamos acá, queríamos salir a caminar. La verdad que el ambiente es raro, o sea, no vimos una persona caminando por la ciudad y eso estuvimos un ratito esperando a que parara la lluvia. Estamos como en el centro, no vi una sola persona pasar caminando, una persona no vi. Y otra cosa que nos llama la atención es lo descuidado que se ven las construcciones. Este es el distrito histórico. Mira, ese local está todo abandonado, las ventanas tapiadas. O sea, es como el corazón de Jackson. Nos íbamos a bajar a caminar y todo y dijimos... Si no hay nadie en la calle, no por inseguridad, ¿no? Pero no hay nadie en la calle, hace un calor bárbaro, está lloviendo, no hay mucho para ver. La idea era caminar así, ver las construcciones, pero Fíjense que no hay un local abierto, está todo abandonado. es rarísimo. O sea, yo esperaba encontrarme con otra escena. Es todo abandonado, ¿eh? ¿Qué pasó acá? No sé. Y eso, ¿ven? Estos carteles así significa que es un lugar histórico, que tiene una historia para contar. Miren las puertas de la Galería de Arte tapiadas. Además no vi pasar tampoco ni un auto. Una ciudad de Estados Unidos sin autos, eso sí que no habíamos visto. Porque acá para todo manejan. Este es el primer edificio pintado, tapiado pero pintado. Mira, acá también tapiado. Esta es la Farish Street, que es como una de las principales. Ven, yo tenía marcado, por ejemplo, este cine, que en internet había fotos preciosas. Que es histórico, ¿no? Sí. Acá hay un parque de este lado. Pero fíjense que hay un parque y no hay una persona. O sea, es rarísimo. Acá también, mirá, todo tapiado. Parece una ciudad fantasma. Dicen que mucha gente se fue de esta ciudad por lo que les contábamos antes. Pasó de tener 200.000 habitantes a no llegar a los 140.000. Pero estará relacionado con eso, no sé. ¿Sí? Nunca había visto una ciudad así en Estados Unidos, eso seguro. A esta zona de Jackson, a la Farish Street, le decían la Black Wall Street de Mississippi. Jackson tiene una historia muy importante en la lucha de los derechos humanos en Estados Unidos. Es una ciudad que siempre estuvo habitada por muchas comunidades afroamericanas. Antiguamente Mississippi tenía una industria algodonera muy fuerte, donde obviamente la mano de obra eran esclavos africanos. Voy girando el teléfono para que vayan mirando también un poquito de la ciudad. Para 1776, Estados Unidos declara la independencia. Su lema era la libertad y la igualdad de los hombres, pero en los hechos no todos los hombres eran iguales. Recién para 1865 se abole la esclavitud en Estados Unidos,
pero comienzan las leyes de segregación racial. Los afrodescendientes y los que no lo eran no podían compartir nada, ni escuelas, ni comercios, ni colectivos. Y Mississippi en particular era un estado donde la segregación era muy marcada, era muy fuerte. Los políticos dirigentes que no eran afroamericanos mantenían leyes muy duras porque, como la comunidad era muy grande, no querían que votaran a personas afroamericanas, querían mantener ellos el poder, así que tenían leyes durísimas de segregación racial que duraron casi 100 años. O sea, es una locura. Así que la lucha por los derechos civiles acá fue muy grande. Es una ciudad con muchísima historia para contar. De hecho, obviamente los políticos, para mantener su poder, incluso recurrieron a la violencia. Pero bueno, hoy en día ya por suerte se abolieron todas estas leyes de segregación. Todo el techo caído tiene la casa de esa amiga. Sí, está por caer. Y con esto de la segregación, en Farish Street hicieron todos comercios, bancos, establecimientos, clínicas, colegios para la comunidad afroamericana. Así que por eso le decían la Black Wall Street. La ciudad hoy en día es un ejemplo de lucha. Este edificio yo imagino que ha sido precioso en su época, es lindo ahora, pero... Mira, esta es la antigua estación de buses. Sí. En muchos edificios bien antiguos, parecen como de los 60. No me sorprende no ver vehículos, no ver gente. Entiendo que es feriado también, ¿no? Eso puede ser que influya porque esto es el distrito financiero, el downtown. Pero nadie. Bueno, esta parte está más linda igual, mirá. Las construcciones, todo. Más cuidado. Hay correos, bancos. Esto sí que puede ser que no tenga gente hoy porque es feriado. La corte. Esta iglesia lo que es. Qué arquitectura. Muy lindo. Y como hay vientito de tormenta y bajó mucho la temperatura, nos bajamos para caminar un poquito, aunque sea por estas cuadras. Este edificio de acá dice Catedral de San Peter, oficina, rectoría. Y por allá atrás también hay una iglesia con una arquitectura tremenda. Miren esa cúpula. Esta de acá es una placita del centro, en la que tampoco hay gente prácticamente. Muy tranquilo, la verdad que está. Al lado de otras ciudades que hemos estado recorriendo se nota todo mucho más descuidado igual. Eso me viene llamando la atención. Ahora vamos a volver para el lado que dejamos a Blanquita, que es para allá. Pero por ahora es rara la ciudad, ¿no? No vimos nada raro, no nos sentimos inseguros, pero es raro caminar en una ciudad tan grande tan solos. La situación actual es que nos vinimos al punto donde en teoría hoy se hacen los festejos por el 4 de julio, pero tampoco hay gente en este lugar. Falta media hora, 40 minutos para que empiecen. Vimos un policía, unos carritos como de food truck, pero nada más. O sea, no hay movimiento de personas, nada. Así que vamos a investigar esta situación. A ver si nos quedamos en Jackson para ver los festejos o seguimos ruta. Sí, la verdad que teníamos ganas de verlos, pero sí es que hay. Estacionamos a Blanquita, llegó un poco de gente. Miren, acá en el estacionamiento hay bastantes autos. Volvimos al punto donde habíamos visto los food trucks y dijimos, bueno, por ahí tiene que haber algo. Y buscamos en la página de internet y habíamos llegado demasiado temprano. Sí, decía que era como a las 7:30 que empezaba, así que bueno, le dimos una oportunidad, nos quedamos un ratito. Estos son dos museos que hay acá, que ahora tienen un show o algo. Y por allá están los food trucks y fíjense que llegó gente.
Ahora sí, miren, llegamos a la plaza que está entre los dos museos y por allá están haciendo un show, una representación, creo, Pareciera que fuera de los nativos. de la zona de Mississippi. Todo el mundo se trajo su sillita para pasar la tarde acá. Nosotros nos trajimos una mantita. Este creo que es el Museo de Historia y el de allá el Museo de Derechos civiles. Derechos Civiles. Aprovechando que hoy la entrada es gratis por lo del 4 de julio, entramos a los museos. Este es el Museo de la Historia de Mississippi. Impresionante adentro. Y obviamente van contando toda la gente que habitó este lugar con los miles de años, los pueblos ancestrales, hasta la historia más moderna. Qué pedazo de museo, Vero. Está tremendo. Qué locura cómo está representado. Yo la verdad no estoy leyendo tanto los carteles porque me cansa leer en inglés, pero es una experiencia inmersiva estar acá. Vamos a entrar a la casa de, no sé, de... Ah, mira, este es el camino que hicimos el otro día, Mara, el del lago Natchez Trace. Ah, Debe tener que ver algo con eso. contaba recién un cartel que Mississippi pasó por las manos de los españoles, que fueron los primeros en llegar, después los franceses, después los ingleses, después volvieron los españoles y se lo terminaron dando a Estados Unidos una vez que se independizó. Así que también la cultura y todo está muy mezclado. Miren acá la casita adentro. Recién la gente que veíamos haciendo la representación tenía ropa muy similar a esa. De aquel lado están los Chickasaw y de este dice Choctaw, que también es muy similar a la ropa que estaban usando en el baile. En este nuevo piso cuentan los carteles que una persona que nació para finales del 1700 vivió un cambio enorme en Mississippi porque pasó de ser tierra de los nativos a tener asentamientos de europeos, de colonos europeos, a ser un reino del algodón. Producían 675 libras de algodón por persona que vivía. Con la llegada de los colonos europeos llegaron los esclavos africanos que llegaron a ser para 1860 la mitad de la población del estado de Mississippi. Wow. Así que era muchísima gente. Los colonos hicieron leyes que obligaron a las tribus nativas a salir de Mississippi y los esclavos ayudaron a transformar esas tierras que eran de las tribus en granjas y pueblos donde se trabajaba el algodón, donde vivían las personas. Así que fue un cambio radical el que tuvo Mississippi en esa época. Ahí muestra el mapita, miren lo que era Jackson en esos tiempos. Las distintas banderas. Por acá los cañones. A veces son caros los museos de Estados Unidos, uno duda si entrar o no, pero es impresionante este museo. Ahora nos sacó por otro lado y están tan bien armados, te cuentan la historia de una forma que nada, realmente si tenés el dinero vale la pena visitarlos. Este museo de acá no lo llegamos a visitar porque justo cerraba, así que ese nos quedó pendiente. El otro estuvo muy interesante y arriba creo que hay una exposición de algo. Vamos a subir. Al final nos sacaron de arriba porque el museo ya había cerrado en su totalidad. Pero bueno, ahora sí que esto cobró vida de verdad. Ya cada vez hay más gente acá en el parque. Miren lo que es esto. Tremenda la cantidad de gente. Queríamos venir a grabar este mural de acá. Va a haber un concierto de una sinfónica, así que vamos a ir a disfrutar eso. Nos trajimos la mantita, unas papitas para sentarnos a pasar la tarde. Lo que más me gusta de esto es que es algo cultural, ¿no? Venir a ver cómo festejan acá los 250 años de su independencia. Así que eso le da un valor agregado. Trajimos la mantita, pero creo que con tanta silla no vamos a llegar a ver. Nos vamos a tener que acercar un poquito. Thank you, and welcome everyone. Would you please welcome to the stage Conseguimos un lugarazo al the final. national anthem. Me van a entonar el himno. For the land of the free and the home of God.
parade. Ya empezó el show de fuegos, amigos, miren. 9 de la noche y los fuegos del 4 de julio acá en Estados Unidos. Terminó el evento, la verdad que tiraron fuegos como 40 minutos, hubo varios lugares donde tiraron y de hecho ya habrá pasado una hora y se siguen escuchando fuegos artificiales, así que le meten con todo a eso. Como había mucha gente, estaba rebalsado el estacionamiento, nos quedamos a cocinar acá. Y dijimos, mientras que esperemos sentados ahí, mejor comamos. Así que salieron unos ravioles. Pero se vació el toque igual el estacionamiento, tardó un ratito nomás. Sí, fue bastante rápido. Miren, ahí están los raviolitos que se mandó Belu, caseros obviamente. Qué bien, Belu, ¿eh? Y no merecemos menos, no merecemos menos. La verdad que lindo haber experimentado un 4 de julio acá. Y como está haciendo bastante calor, ahora vamos a aprovechar que nos movemos y prendemos el aire de Blanquita para que baje un poquito el calor. Porque de hecho no prendemos el fuego a la noche, hará 2 semanas, no sé, no cocinamos a la noche. Pero hoy como estaba un poquito más lindo y todo, dijimos, bueno, cocinemos algo rico. Vamos a pasar la noche creo que en un Cracker Barrel, acá 10 minutos. Pero bueno, nada, así nos tiene el calor por ahora, lidiando como podemos, ¿no? Se hace lo mejor que se puede. Así que bueno, a cenar, a terminar este día, este 4 de julio. Y mañana seguiremos ruta. Si les gustó el video, suscríbanse al canal que es gratis, nos ayuda mucho, de verdad. No toma más que 5 minutos abrir la cuenta, poner suscribirse. Déjennos siempre un like, un comentario, que nosotros los leemos y nos gusta mucho saber que están del otro lado haciéndonos el aguante. Así que bueno, gracias amigos y nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo.